en el tema de la creación de cohetes y en el trabajo de la pólvora ahora para crear estos artefactos, ¿verdad? Entonces, a veces dicen, bueno, ¿y por qué se demanda la mano de obra de niños, ¿verdad? Y a veces yo en ciertos le- lugares leí que se utiliza mucho a veces a los niños porque ellos tienen la mano más pequeña, entonces pueden introducir la pólvora, por ejemplo, en los cohetes, ¿verdad? Entonces, por eso es que se demanda una de las cosas, ¿verdad? Por la que se demandan niños en este tipo de actividades, ¿verdad? Otra es porque también les pagan menos, ¿verdad? O porque los mandan los papás a trabajar. Entonces hay mucho, ¿verdad? Mucho tema que cortar y a veces también nosotros vemos que se explota, ¿verdad? Pero eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? La edad eh, en la que comienzan a trabajar muchas de las personas en nuestro país es muy temprana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Comienzan a trabajar y se tiene el tema del abandono de los estudios, ¿verdad? Eh, el niño se dedica a trabajar, obviamente, para llevar un poco más de dinero a su casa, se abandona los estudios, obviamente este niño ya no puede venir y optar a otro tipo de capacitación, a otro tipo de tecnificación. Entonces nosotros ahí comenzamos a jugar el tema del un círculo vicioso que se ha tenido por mucho tiempo, ¿verdad? En el tema de tener mano de obra calificada, ¿verdad? Tener un factor de la producción del trabajo más grande. Alejandro, adelante. Gracias, licenciado. Solo, ¿y qué opina usted sobre cuando hablamos de mano de obra calificada? Pues aquí en el país sí se puede tener cierto desarrollo, pero digamos que en el extranjero hay mejores oportunidades y pues obviamente si nos vamos a un país de primer mundo, el desarrollo va a ser mejor, ¿verdad? Pero yo me refiero a la población productiva porque si los jóvenes nos vamos del país, pues nos vamos quedando sin población productiva. Entonces, no sé qué opina usted de eso, de irse a otro país a especializar y esa situación. Pues fíjate que siento que son fenómenos que se han ido dando, porque con el tema, para no irnos muy lejos, ¿verdad? Con las situaciones que pasamos de la pandemia, eh, yo tenía varios conocidos que conocían a gente que estaba técnicamente capacitada, por ejemplo, en el área de la construcción. Entonces, al no tener aquí ellos mejores condiciones de trabajo, optaron por irse, ¿verdad? Entonces, bien mencionas, ¿verdad? Que estas personas se fueron a otro país, por ejemplo, Estados Unidos, pero aquí no, yo no tengo así que necesidad de omitir ese país, ¿verdad? Se fueron a Estados Unidos y ellos, con la tecnificación que tenían acá, se les pagó mejor allá, ¿verdad? Entonces, sí tuvieron una ventaja, obviamente no en el tema de trabajo, pero no la tuvieron en el tema de que no se encuentran legales aún, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, que ellos los pueden mandar de regreso, ¿verdad? Eh, si fueron inteligentes, ganaron bien el dinero y se regresaron acá. Hay otros que se han ido, ¿verdad? Se van a capacitar allá, los capacitan muy bien y se quedan con un buen trabajo. ¿Qué pasa en lo que me comentabas a mí y qué opino yo de eso? Que digamos, cuando se van, nosotros perdemos oportunidad de tener a personas capacitadas y que se pueda ir acrecentando este sector. Otra cosa, que digamos también nosotros perdemos al momento de que si alguna empresa viene acá y, por ejemplo, quiere hacer con recursos humanos o quiere investigar, publica un anuncio de qué personas se encuentran capacitadas, si nosotros no podemos, nuestro mercado no responde a esas demandas, obviamente la empresa ya no va a abordar más en el sector en el que quiere, ¿verdad? Tal vez un ejemplo un poquito para que estemos siempre con el tema de la clase, es el tema, por ejemplo, del inglés. Y ya le voy a dar su oportunidad, Jacqueline. Por ejemplo, nosotros hemos tenido call centers dentro
en años anteriores, en los que, por ejemplo, ven que hay cierto sector, ¿verdad? Que tiene el idioma inglés, ¿verdad? Pero necesita eh, pulirlo, por así decirlo, ¿verdad? A grosso modo, pulirlo un poco más para que pueda dar un mejor servicio. ¿Y qué pasa? A veces ustedes se han dado cuenta que dicen, si tienes un nivel básico, ven y participa con nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer el tema de todo el recursos humanos, te vamos a evaluar, te vamos a ver en qué nivel te encuentras y te vamos a seguir capacitando. Entonces, yo creo que con lo que usted me menciona, a veces podemos tener una desventaja al momento que los jóvenes se van, ¿verdad? Y a veces no se tienen, por ejemplo, todas las líneas en las cuales los jóvenes se puedan capacitar o todas las oportunidades para las que se puedan capacitar. Entonces, sí hay un- una desventaja para mí en lo que usted menciona, de que nosotros tengamos que esos jóvenes se van, ¿verdad? Jacqueline, usted levantó la mano. Le está dando la palabra. Perdón, es que se está entrecortando. No sé si solo soy yo o es en general. Em, Pero sí me. creo, bueno, ¿Cómo? Yo hagamos un escucho bien, paréntesis. licenciado. Ajá, hagamos un paréntesis. ¿Quiénes se escuchan bien o para ayudar a la compañera, si ella solo es la que tiene el problema ahí con su conexión en internet? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, bueno, licenciado, se Sí, escucha se bien. escucha bien. ah, muchas gracias a Ah, bueno, todos. entonces era yo. Sí, puede ser que sea ahí su conexión a internet. Bueno, entonces solo voy rapidito a lo que voy y me cambio de señal. Con lo que decían acerca de que la PEA se va, es porque, digamos, acá en Guatemala, yo he revisado, por ejemplo, los sueldos para analistas de datos, científicos de datos, como que son, sobre todo en ciencia en datos, que es la nata en la sociedad de análisis de datos, o por ejemplo, en gestión de proyectos, y digamos, los sueldos que normalmente a nivel internacional son un estándar, en Guatemala por el mercado, por la economía, por el mercado, por esta cuestión de los sueldos. Los sueldos son muchísimo más bajos, digamos, si un científico de datos en el extranjero gana 5,000, 6,000 dólares al mes en promedio cuando está iniciando, aquí en Guatemala gana 10,000 quetzales, o sea, no se acerca ni a ser la mitad de lo que se ganaría en el extranjero. Entonces, eso es un factor muy importante, aparte de otras condiciones laborales que se ofrecen muchísimo mejor que cualquier empresa que ofrezca cosas acá en Guatemala. Por ejemplo, un científico de datos que está en el extranjero, que es intermedio, que tiene 5 años de experiencia, puede ganar 150,000 o 200,000 dólares al año, mientras que aquí en Guatemala gana 48,000 cuando mucho, exageradamente es lo más que he visto, 48,000 quetzales o 24,000 quetzales, pero no se le paga bien y aparte el nivel de explotación aquí en Guatemala sí es un poco elevado cuando es en el área de, bueno, de tecnificación o un área científica o en este caso, área tecnológica. Gracias, Jacqueline. Sí, esas son desventajas que creo que cuando las comenzamos a analizar ya con países desarrollados y países que sí están muy a la vanguardia de este tipo de actividades, la línea y la brecha que nosotros comenzamos a manejar cada vez se hace más grande. Y eso que es en tema tecnológico, ¿verdad? Entonces, gracias por ese aporte. Creo que más claro no pudo haber estado, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros salimos de acá, ¿verdad? Nuestro sistema económico, nosotros lo comparamos con otros, ¿verdad? Vemos bastantes deficiencias, ¿verdad? Y es el tema de por qué a veces nosotros tenemos que entender bien qué cosas son malas para nuestro sistema económico en el sentido del rezago, ¿verdad? Emilio, dígame. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿y usted no sabe qué tan competitivos somos a nivel internacional con respecto, porque sabemos que lo técnico tal vez no representa mucha sabiduría sin desprestigiar la carrera técnica, pero en lo profesional supongo yo que hay países que tecnifican mejor a sus ingenieros o a sus licenciados,
no sabe si nosotros todavía somos una competencia a nivel internacional con nuestro nivel educativo. Bueno, digamos, si nos ponemos a ver viéndolo así, no somos, yo creo que tendríamos que tener primero empezar primero por cómo nosotros nos encontramos a nivel centroamericano, ¿verdad? Y ver con qué países nos vamos a comparar, ¿verdad? Eh, Ver a qué punto queremos llegar también, ¿verdad? Para decir, bueno, ¿somos competitivos o no somos competitivos? Hay en una clase, ¿verdad? Que yo les tengo, también ahí vamos a ver nosotros de qué manera nosotros podemos comenzar a ver ese tema de las competencias, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, de ver a qué nivel nos encontramos, porque si nosotros venimos y lo comparamos a nivel mundial, nosotros vamos a tener una comparación muy extensa, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser un poco más astutos, ¿verdad? Más astutos y, por ejemplo, ver el tema, como yo les comencé a decir al principio de la clase, nosotros somos un país que se encuentra en un conjunto de países centroamericanos, ¿verdad? Ver qué características tienen estos países, ¿verdad? Ver qué nosotros podemos tomar a considerar para poder decir, bueno, nosotros somos competitivos en estos, ¿verdad? Si nosotros venimos y nos vamos al país vecino que es México, nosotros comenzamos a hacer una brecha más grande. Entonces, creería, ¿verdad? Que somos competitivos en ciertas áreas, ¿verdad? No vamos a decir de que obviamente Guatemala se ha quedado rezagado, pero somos competitivos en ciertas áreas. Lo que nosotros tenemos es que fortalecer, ¿verdad? Y eso lleva trabajo, pero también lleva metas y lleva objetivos. Entonces creería yo que para mí, a mi punto de vista, eh, Guatemala es uno de los países punteros, ¿verdad? Conjuntamente con Costa Rica en el área centroamericana, ¿verdad? Pero a veces nos gusta venir y ver a otros países, pero ellos a veces tienen otros sistemas económicos, otras metas, o por ejemplo, otra forma en la que se han ido, ¿verdad? Realizando históricamente las actividades. Es muy importante que a veces nosotros también tomemos en cuenta en el sistema histórico, como se lo mencioné en la primera clase, ¿verdad? Y lo menciona muy bien el programa, ¿verdad? Nosotros tenemos eh, ciertas características históricas que nos hacen como país, ¿verdad? Y a veces es bueno entenderlas, ¿verdad? Eh, Tenerlas presentes, ¿verdad? Pero no abrazarlas y llevarlas siempre arrastrando, ¿verdad? Para mí ese es mi punto de vista, ¿verdad? Entonces creo yo que sí, ¿verdad? A nivel de país creo que vamos muy bien, pero podemos estar mejor, ¿verdad? ¿Algún otro comentario con el tema del factor de trabajo? Gilda, Buenas noches, licenciado. Disculpe retomando un buenas poquito noches. lo que usted indicaba. Buenas noches. Y Ajá, también lo que aportaban los compañeros, que usted comentaba que se estaba buscando el incrementar la edad para que los niños pudieran trabajar. Y ajá, pues de esa forma, según entendí, ¿verdad? Todo con el fin de que en lugar de trabajar, pues tengan la oportunidad de seguir estudiando, seguir educándose y por ende, pues pues capacitarse más, por así decirlo. Pero ujú, em, consideraría que la prohibición es una buena solución, porque ujú, al final del día, si se prohíbe que los niños de, no sé, de 13 años trabajen, pues eso no quita la necesidad que podrían llegar a tener de trabajar. Entonces, en lugar de la prohibición, pues no sería más apropiado. Definitivamente no es lo ideal que un niño se vea en la necesidad de trabajar o en la obligación de trabajar, definitivamente. Pero sí, considero yo que de igual forma la prohibición, pues quizás no sea una buena solución, no sería tal vez el buscar estas soluciones o estas soluciones integrales, como comentaban ahorita con los compañeros, de ir capacitando a estos jóvenes que quieren trabajar, pero al ujú. mismo tiempo sin descuidar su educación.
Sí, miren, el tema del trabajo aquí en nuestro país es eh, de muchos subtemas, ¿verdad? Ahorita yo solo se los comentaba a manera que les haga, por ejemplo, reflexionar sobre eso, ¿verdad? Jacqueline me mencionaba, por ejemplo, en el tema de la retribución que tienen en el trabajo acá, ¿verdad? Eso es otro tema bien importante también, eh, que es ahí sí que el tema en el cual nosotros hablamos primero del trabajo, ¿va? El pago por el factor del trabajo es el salario, ¿verdad? Y si, por ejemplo, no se tiene un buen salario, como ella lo mencionaba, eh, no somos atractivos para ciertas inversiones o para ciertas personas en las que pudieran venir a trabajar acá, ¿verdad? Con lo que mencionaba, por ejemplo, de la prohibición, yo siento que es bien interesante, aunque a veces es también bien importante conocer muchos otros factores que a veces se encuentran en el interior de nuestro país, ¿verdad? Eh, yo también reflexioné con lo que usted menciona, bueno, prohibirles, pero ¿quién va a estar al tanto de que, por ejemplo, no trabajen, ¿verdad? Eh, es difícil porque a veces los papás los mandan por necesidad, a veces no se tiene otra cosa más que poder trabajar para poder comer y subsistir, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos en esa línea hasta ese punto, nosotros decimos, bueno, qué mal que se tengan estas situaciones todavía, ¿verdad? Que si no trabajan, no comen, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ya tenemos otro problema también dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Que aún no se ha podido solucionar a totalidad para decir, bueno, ya resolvimos este problema, vámonos al siguiente, ¿verdad? Y se resuelve este problema, vamos al siguiente. Sino que a veces se tienen ciertos retrocesos que como sistema económico, si nosotros queremos desarrollarlo, ya no son aceptables, ¿verdad? O ya no se aceptan en otros países, o ya no se ven, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que me gusta que ustedes traigan a la mente, ¿verdad? Traigan a discusión, ¿verdad? A platicar, ¿verdad? O inclusive cuando, bueno, Marco también tiene problemas ahí con el sonido. Si es general el tema de las interrupciones, me cuentan, por favor, para ver si soy yo el que tengo acá el problema o, o creo que sería el tema de que ya empezamos todos otra vez con el tema de las clases virtuales y así como se congestiona el tráfico en la capital, ¿verdad? Se ha de congestionar la demanda de internet o inclusive en la plataforma, ¿verdad? Entonces, bueno, fue un pequeño paréntesis que no abrí. Pero como les comentaba, son aspectos que ya no se ven en países ya con un desarrollo industrial más elevado, ¿verdad? O más grande o intermedio, ¿verdad? Entonces, pero, bueno, vamos a pasar ahí al tema del trabajo, a pasar al siguiente factor, ¿verdad? Que es el de la tierra, que es muy importante y también muy discutido también en nuestro país, ¿verdad? El segundo factor de la producción es la tierra, ¿verdad? Lo que comúnmente se conoce como los recursos naturales y reciben el título aquellos elementos de la naturaleza que son utilizados en actividades económicas, ¿verdad? Entonces, aquí hay una parte bien importante, ¿verdad? Que nosotros vamos a ir a ver más adelante en otras clases, ¿verdad? Pero que dentro de la clase de desarrollo industrial y dentro de este punto de nuestro sistema económico, yo les vengo a preguntar, ¿verdad? ¿Será que todo lo que se produce en la tierra es únicamente recurso natural? ¿Todo el recurso que nosotros tenemos en la tierra se aprovecha como tal? No, siempre queda un remanente. Muy bien, siempre queda un remanente. Muy bien, ajá. Gracias, Emilio. Sí, hay una parte de lo que nosotros tenemos como recursos naturales que siempre queda, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros tenemos ciertos recursos, pero no se logran utilizar al 100%, ¿verdad?
hay una parte bien importante que nosotros vamos a ir entendiendo más adelante en el tema del desarrollo industrial, que en la medida que el sistema productivo de un país va absorbiendo un mayor componente técnico, escúchese bien, y un mayor componente científico, en ese mismo sentido se va aprovechando considerablemente mayores cantidades y variedades de materiales de la naturaleza. Entonces, eh, por ejemplo, hubo un tema bien sonado el año pasado con el tema de una minera que estaba en Izabal, ¿verdad? Que está realizando actividades que están dañando el ecosistema en el cual se encuentra el departamento de Izabal, ¿verdad? Yo creo que si ustedes leen las noticias, o la mayoría estuvo enterado de cómo es que se ha estado llevando este proceso, pero aquí saco a colación este tema por lo que se menciona acá, ¿verdad? Que en la medida que el sistema productivo de un país va absorbiendo un mayor componente técnico, que es el que mencionamos en el del trabajo, ¿verdad? Y un mayor componente científico, se va aprovechando considerablemente, ¿verdad? La explotación de estos recursos, ¿verdad? Y las cantidades en las cuales se explota. Entonces, eh, es bien importante ver cómo a veces no se habla nada de esto, pero sí se tiene en cuenta, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta esto para este factor de la tierra. Dígame, Alejandro. Sí, licenciado, yo creo que la minería que usted menciona era la que estaba en el Store, en Izabal. Sí, sí, sí. Y Ajá. lo más triste es de que no son minerías nacionales, ¿verdad? O sea, son extranjeras y la remuneración que tiene el país es muy baja. O sea, el semestre pasado me acuerdo que hubo una conferencia con unos compañeros de Bolivia y allá sí se estimuló más la minería y sí, digamos, es nacional para ellos, pues, pero aquí sí estamos mal. Sí, digamos el tema, creo que Bolivia mencionaba, ¿ah? Sí, Sí, son países, por ejemplo, que, bueno, vean, eso es lo interesante y eso es lo bonito de esta clase. Y fue lo que les mencioné también al principio, ¿verdad? Que les estaba dando el programa, que nosotros vamos a ver factores históricos, políticos, ¿verdad? eh, Tecnológicos, de todo. Este conjunto de esta clase es infinitamente grande y a veces nosotros vamos a ir entendiendo con cada una de las lecturas que vamos a ir dando este tema, a veces estos aportes que dan cada uno de ustedes. Y Alejandro mencionaba, por ejemplo, de que la minería en Bolivia es nacional, ¿verdad? Y vean, pero también Bolivia llevó un proceso para llegar a ese punto, ¿verdad? Proceso que ustedes lo pueden leer y se los voy a dar en un libro, ¿verdad? Que es bien interesante leerlo porque habla sobre todos estos países, ¿verdad? Desde Chile hasta Estados Unidos, sobre el proceso de cómo es que de conquista y cómo es que ahí sí que estas situaciones que menciona Alejandro fueron evolucionando en diferente escala en cada país, ¿verdad? Entonces, vean, yo creo que esto que menciona Alejandro, ¿verdad? Con el tema de la minería, ahí ya vamos atando, por ejemplo, el tema del factor trabajo, el tema del factor de la tierra, ¿verdad? Y, por ejemplo, vamos también tomando en consideración de nuestro sistema económico el tema que se va a ver más adelante, que es el tema de cómo se encuentra la ley en nuestro país, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? Porque Alejandro mencionó, eh, no es suficientemente retribuible para nosotros como país, ¿verdad? O sea, son empresas extranjeras, ¿verdad? Que una empresa extranjera puede venir a decir, bueno, miren, yo les ofrezco este plan, ¿verdad? Lo vamos a hablar así en un sentido amplio. Yo les propongo, por ejemplo, extraer tal material, ¿verdad? Pero los costos, ¿verdad? En los que yo voy a incurrir son muy altos, entonces yo necesito beneficios, ¿verdad? Entonces, a veces, dependiendo de las autoridades que se encuentren de turno, ¿verdad? O, por ejemplo, los intereses que se tengan, ¿verdad? Se tienen este tipo de contratos, ¿verdad?
temas pasados también. Ahorita Alejandro mencionaba lo del store, pero hay un tema mucho más anterior a esto, ¿verdad? Que es, por ejemplo, cuando se estaba extrayendo oro. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? O si se recuerdan, mejor dicho, eh, que hubieron aquí varias empresas, bueno, fueron dos empresas, ¿verdad? Canadienses que extraían oro. Y estas empresas, ¿verdad? Eh, estuvieron extrayendo oro por varios años en nuestro país. Y hubo algo bien curioso, fíjense, y eso es lo que le compete al tema del desarrollo industrial, que en su momento cuando ellos estaban extrayendo oro, el tema del precio del oro, ¿verdad? A nivel mundial se disparó, o sea, por las diferentes situaciones que se estaban viviendo, ¿verdad? En el tema de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, ¿verdad? Las recesiones económicas, entonces el precio del oro se dispara. ¿Qué pasa con ellos, verdad? Ellos estaban extrayendo oro, pero lo estaban extrayendo de una forma, ¿verdad? Entonces ellos venían y ellos no pagaban el precio del oro a como se paga en el mercado internacional. Ellos tenían un precio que pagar acá por la cantidad que extraían, que era, si nos vamos a la ley, creo que es del 1% sobre la cantidad. Entonces, cuando ellos dieron su informe, ¿verdad? En un año de cuánto habían pagado el Estado, ¿verdad? Diciendo de que habían cumplido y todo. O sea, no se pagó nada, pues. O sea, era una nada de lo que ellos recibieron en esos 2 años en los que el precio del oro se fue para arriba. O sea, creo que ellos en esos 2 años volvieron a ganar toda la inversión que se había hecho en nuestro país. Entonces, esas son cosas que, por ejemplo, dañan en el tema de desarrollo industrial como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, esta empresa tenía un sector al cual vendía ya el oro completamente, ¿verdad? Ya lo manejaba, ya lo procesaba, entonces el precio que ellos cobraban internacionalmente afuera era, creo que era 10 veces más alto que el que usted estaba pagando acá. Entonces, esas son cosas que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y a veces no solo es por el tema de qué empresa, ¿verdad? Sino que el tema de la ley, el tema de quién invierte, ¿verdad? O de cómo se logra el contrato, ¿va? Sí, Jacqueline. Gracias, licenciado. Bueno, solo yo tengo una consulta. Yo me acuerdo de algo de la clase de problemas socioeconómicos de Guatemala que se habla de este tipo de situaciones donde países extranjeros explotan recursos naturales de países en subdesarrollo, como en Latinoamérica o en África. Y yo tengo entendido que eso es a través de tratados que se hace con algunos países donde nuestro país se compromete a dar ciertas cuotas o tarifas, como este caso de la minería, y que por ende, como está hecho a través de tratados de que se recibió una ayuda económica para el gobierno y para supuestamente hacer proyectos que realmente lleguen a los bolsillos de los corruptos de nuestro país, es por eso es que se da este tipo de situaciones y de leyes y promulgaciones. Pero y yo es lo que tengo entendido y es la percepción que tengo, pero no sé si es así y si eso influye también mucho en el dominio de países desarrollados sobre los no tan desarrollados o que están en vías de desarrollo. Bien, miren, con el tema de los tratados y el tema que usted menciona, visto varios, se han visto varios. Por ejemplo, también hay una, hay un artículo que ya les va a pasar sobre el tema de la hidroeléctrica, de las hidroeléctricas que están en nuestro país. Tiene que ver un poco con el tema de desarrollo industrial, pero va más al tema de cómo nosotros como país podemos venir y comenzar a tener esa forma de pensar diferente, ¿verdad? A veces no son solo los países, a veces son las empresas, ¿verdad? Ahora recuérdense que estamos en un mundo completamente globalizado y antes sí lo miramos como usted lo mencionaba, como un país, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estaba la United Fruit Company, ¿verdad? ¿Cómo es que se dieron esas concesiones, ¿verdad? De explotación, ¿verdad? De no pago de impuestos. A eso vamos en el tema que usted menciona, pero eso ha escalado a un tema, por ejemplo, de empresas, ¿verdad? Entonces hay empresas
que como tal ahora no pertenecen a un país como tal, ¿verdad? A veces una empresa puede manejar inclusive el presupuesto que tiene uno de los países a los que desea ellos invertir. Entonces creo que a lo que tal vez sería bueno enfocarnos sería, por ejemplo, en qué condiciones nosotros ponemos, ¿verdad? Porque si nosotros no cambiamos nuestras condiciones de leyes, o sea, eso siempre nos va a seguir afectando, ¿verdad? Había, eh, había un tema y que se hizo, por ejemplo, con el tema de, de un proyecto que buscaba beneficiar, como usted lo mencionaba, a las personas que se encontraban ahí, pero ellas ya habían tenido un problema anterior con una empresa que había llegado, explotó los recursos y no les dejó nada. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos vinieron, ¿verdad? Entonces dijeron, si ustedes quieren participar, ¿verdad? De la extracción de recursos, nosotros tenemos que formar parte de la empresa de ustedes, ¿verdad? Entonces, las ganancias que ustedes reciban no se van a dividir solo entre ustedes, sino que se tienen que dividir dentro de nosotros para que nosotros podamos autorizar que ustedes van a tener ese tipo de explotación. Entonces, ¿ahí qué pasó? Ya no hubo ningún tipo de corrupción, ¿verdad? Obviamente, a las personas que se salieron beneficiadas fueron las personas que iban a estar en ese tipo de proyectos. Ya no hablamos de corrupción, ya no hablamos de proyectos que al final lo que se buscan es se podría decir coloquialmente, taparle el ojo al macho, ¿verdad? Porque son proyectos que no van a llevar a nada o al final solo tratan de una forma de desarrollo que ya no es factible para lo que se tiene, ¿verdad? Como lo mencionaba Alejandro, a veces vienen y dicen, vamos a tecnificarlos, pero esa tecnificación es únicamente para la empresa, ¿verdad? Esa tecnificación únicamente la va a utilizar la empresa porque cuando la empresa se va, esa persona viene, se le despide, ¿verdad? Pero ya no puede ir a optar a otra empresa, ya no puede ir a aplicar a otra empresa porque solo esa empresa tenía ese tipo de sistema. Entonces son cosas que le agradezco ahí por mencionar a Jacqueline porque sí, sí hay varias formas en las que se pueden hacer, ¿verdad? Y salir de esa casilla, podríamos decirlo, en la de que cuando se le va a ofrecer un proyecto a una persona, solo se le pinta como que lo bonito, ¿verdad? Y no se le pone en claro qué es lo que va a hacer la empresa, ¿verdad? Continuando con el tema de la tierra, dice, en la actualidad se pone énfasis en el problema ambiental también, ¿verdad? Nosotros también tenemos que tomar en cuenta esto en el tema del desarrollo industrial. Eh, Se sale un poquito, ¿verdad? A veces, si lo estamos viendo ahorita dentro del sistema económico, pero hay una problemática ambiental que nosotros también debemos considerar ahora que nosotros estamos viendo en nuestro sistema económico, ¿verdad? ¿Cómo trabaja nuestro sistema económico, verdad? ¿Será que nuestro sistema económico está pensando en las generaciones futuras, verdad? En los problemas que van a tener las generaciones futuras para poder a enfrentar cada situación. Entonces, este tema también va entrelazada con el factor de la tierra, ¿verdad? Entonces, son cosas que vamos a ir desarrollando más adelante con cada tema, pero necesitamos ubicarlas dentro de cada uno de los puntos que nosotros vamos a ir haciendo base. En el tema del factor del capital, ¿verdad? Que es el tercer factor, eh, hay varias definiciones sobre el tema del capital, ¿verdad? Pero para tener una definición un poquito bastante concreta, ¿verdad? Podemos tener que el capital es el esfuerzo humano en épocas pasadas, tales como las fábricas, carreteras, instalaciones industriales, los medios de transporte, las escuelas, los hospitales, equipos, ¿verdad? Que se tienen para eh, el tema de la realización del capital, ¿verdad? Entonces, hay un autor que les quiero mencionar que dice Alfred Stoiner, ¿verdad? Y Douglas Hart sostiene que el término capital se usa para designar a todos los elementos que son obra deliberada del hombre con el fin de utilizarlos en la producción, ¿verdad? Entonces eso va a ser nuestro capital en el tema de este factor, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, aquí yo les mencioné, por ejemplo, el tema de los medios de transporte, el tema de las escuelas, el tema de los hospitales, cómo nosotros tenemos este capital
dentro de de- dentro de nuestro país. ¿Cómo se encuentra, verdad? Con el tema de las carreteras, ¿verdad? Con el tema de los puertos, que es muy importante a la hora que nosotros queremos tener un desarrollo industrial. Con el tema, por ejemplo, de los aeropuertos, ¿verdad? ¿Cuántos aeropuertos tenemos nosotros en nuestro país? Uno. Uno que es a nivel internacional, ¿verdad? Y a veces lo tenemos con ciertas deficiencias, ¿verdad? Como tal, porque no ha crecido, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos puertos tenemos, ¿verdad? ¿Qué vecinos tenemos para tener relaciones comerciales, ¿verdad? Estos vecinos comerciales, ¿qué tipo de capital tienen, ¿verdad? Tienen más puertos, ¿verdad? Tienen mejores aeropuertos. Esas son las cosas que nosotros vamos a ver en este factor, ¿verdad? Entonces, como tal, ¿verdad? El propietario del capital, ¿verdad? Al momento que tiene, por ejemplo, todas estas instalaciones, va a tener un factor, ¿verdad? Que es el interés, ¿verdad? Y depende directamente de la productividad total del capital, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos el tema del transporte, ¿verdad? Eh, Ahí nosotros vamos a ver, por ejemplo, qué tanto se maneja, qué tanto nosotros podemos manejar por medio del transporte. Obviamente únicamente tenemos carreteras, no tenemos, por ejemplo, tampoco líneas de tren, ¿verdad? Por el tema de la geografía con la que contamos, no tenemos ríos navegables internos, ¿verdad? Eh, Tampoco, por ejemplo, tenemos otras, tal vez otras intenciones de tener otros puertos en los cuales, por ejemplo, se pueda aprovechar. Por ejemplo, tener un puerto que sea también utilizable para el área del occidente, ¿verdad? Eh, que ya no tengan que, por ejemplo, transportarse tanto los contenedores, sino que sea más factible para el área, por ejemplo, de occidente, ¿verdad? Que es la que comunica también con el área de México. Entonces, esas son cosas que, por ejemplo, nos pueden ayudar, ¿verdad? En ese sentido, el capital. Uno de los compañeros mencionó acá sobre el tema de uno internacional, dice, y dos internos, el de Shell y de PT, ¿verdad? Sí. Gracias, Jacqueline. Es cierto, uno internacional y los dos internos, ¿verdad? Habría que ver también, bueno, los dos internos, recuerden que tenemos otro que querían abrir, que es el de Chiquimula, y hay otro en Izabal, fíjense. Pero, bueno, no sé cómo se encuentren ahorita en su estructura, ¿verdad? Si están cumpliendo. Pero sí hay, por ejemplo, intenciones de llevarlos a un mayor grado, ¿verdad? Todo depende de también de cuánto se cobre, ¿verdad? Si hay también la suficiente demanda para que ellos pongan este tipo de vuelos, ¿verdad? Pero en Shela, en Petén, obviamente nosotros sabemos que ahí en Petén el fuerte es el tema del turismo, ¿verdad? El tema de poder visitar toda el área arqueológica de Petén, ¿verdad? Y en Shela que así ha crecido bastante comercialmente, ¿verdad? Es casi que el corazón de Occidente en el tema de comercio, ¿verdad? Y de ciertos servicios que obviamente solo se encuentran en Shela también, ¿verdad? Pero eso es bien importante. Yo creo que, y el de Shela es bien grande, pero obviamente se requiere de cierta inversión también para que se lleve a mejores condiciones. Bueno, se comentaba también el tema de la capacidad empresarial, ¿verdad? Eh, Modernamente, ¿verdad? Se justifica que el empresario es la persona que contrata factores de producción, ¿verdad? En sus decisiones busca hacer el máximo beneficio y que la contribución del empresario como tal en el proceso de producción consiste en asumir riesgos e incertidumbres no asegurables. A eso le mencionamos nosotros, aquí se le menciona como capacidad empresarial. Hablo ahorita para ustedes y les pregunto, como mencionaba Emilio también, ¿verdad? ¿Ustedes consideran que hay una cierta capacidad empresarial en nuestro país? ¿Cómo podrían describir ustedes la capacidad empresarial que tiene nuestro país?
¿Se refiere a capacidad intelectual o de capital? Eh, Englobémosla todo ahí, Emilio, porque digamos en capacidad empresarial, si usted quiere ser empresario, tiene que tener el dinero, ¿verdad? Tiene que tener la idea, ¿verdad? Tiene que tener, asumir el riesgo, ¿verdad? Como lo dice acá. Entonces, pero ¿cómo considera, englobando todo eso, que se encuentra en nuestro país la capacidad empresarial? Yo considero que es poca, pero con mucho capital. Y asume un poco riesgo también. Interesante, interesante. Sí, digamos, gracias, Emilio, por su comentario. ¿Algún otro? Yo consideraría que Guatemala tiene una capacidad empresarial buena porque es un país muy emprendedor que aparte cuenta con muchos programas de apoyo por parte del gobierno, por parte de bancos, por parte de ONGs incluso. Y bueno, yo he escuchado muchos comentarios de gente que dice que sí, que en Guatemala eso es lo bueno de nuestra economía, que la gente trabaja, que la gente emprende, ya sea en negocios que se conocen o en negocios que no se conocen, de alguna manera u otra lo hacen. Los créditos que ofrecen los bancos son muy buenos y sí, siempre existe un riesgo, pero mucha gente lo corre, algunos lo logran, otros no, pero digamos, Banco Industrial o Ban Rural son pues de los bancos más conocidos y que más oportunidades de estas son las que ofrecen. Incluso hay ferias que República GT a veces está publicitando, ferias de emprendimiento, ferias de empleo, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Jacqueline. Ahí, gracias por los comentarios, la verdad es que son muy oportunos. Ahí Emilio mencionaba sobre poco riesgo, ¿verdad? Me gustó esa parte. Jacqueline mencionaba sobre el tema del emprendimiento, muy importante, que eso es otra cosa que vamos a ver en la clase también, ¿verdad? Entonces, son puntos que creo que es bueno que los vayan tomando en cuenta para el conjunto que estamos haciendo de la clase, ¿verdad? Levantó alguien la mano, perdone ahí, pues se me escondió. Ah, sí, yo quería decir que yo pienso que sí hay bastante capacidad. Lo que pasa es que creo que se concentra en el sector informal y que también a veces como que cuesta que salga de ese sector. Pero pienso que ya casi lo tenemos como que, o sea, uno sí piensa bastante, o sobre todo en el sector informal, en cómo hacer negocios. Como que sí siento que es parte de la manera en que pensamos. Ah, muy bien. Gracias, Andrea. Miren, Andrea mencionó algo bien importante en eso, ¿verdad? Y que va amarrado, que no lo mencionamos, ¿verdad? Pero va amarrado del trabajo, ¿verdad? El área informal, ¿verdad? Esa es algo muy importante para tomarlo en cuenta, que se debate mucho en nuestro país, ¿verdad? El tema del área informal. Eso es, eh, yo creo que en nuestro país es un tema bastante largo, ¿verdad? Pero muy bonito para considerarlo. Gracias, Andrea, por su aporte. ¿Alguien más? Si no, ahí nos quedamos jóvenes porque ya me pasé como 3 minutos. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias a ustedes. Ahí Feliz continuamos noche, el Lick. día viernes a las 7. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado.